Mi presentación es sobre mi experiencia en la práctica profesional supervisada que la realicé en el laboratorio de electrotecnia de la Facultad de Ingeniería. Eh, Esto es una captura de pantalla del sitio de la facultad en lo que se ve el plan de estudios y lo que marqué ahí es que, bueno, uno de los requisitos es la práctica profesional supervisada y acá indica 22 asignaturas. Cada carrera tiene un requisito distinto de asignaturas. Como para que se den una idea, 22 asignaturas las tienen una vez que terminan de cursar cuarto y rinden los finales, así que cuando están en quinto año podrían comenzar la pasantía. Eh, el sitio también tiene una guía en la que pueden encontrar preguntas frecuentes. Así que bueno, por ejemplo, marqué acá qué son las prácticas profesionales supervisadas. La, la práctica profesional supervisada es una actividad obligatoria, tiene un requisito de horas que hay que cumplir y se puede realizar en una empresa siempre que exista un convenio, que bueno, también lo pueden encontrar ahí, y si no, también se puede realizar en un laboratorio de la UNI. Eh, que bueno, en mi caso lo hice en el laboratorio de electrotecnia. Eh, Acá se indica, bueno, que se necesita un tutor externo y un tutor académico. En ese caso yo lo que hice fue hablar con Nicolás Costa y con Luis Tombesi para consultarles si podía hacer una pasantía con ellos en el laboratorio de electrotecnia. ¿Y por qué el laboratorio de electrotecnia? Era porque yo lo que había elegido como asignaturas, ¿cómo se llama? Adicionales, no me sale el nombre, optativas, que son las de quinto año, elegí enfocarme en el área de diseño digital y procesamiento de señales. Entonces elegí comunicaciones 2 y sistemas digitales 3. Entonces la parte de máquinas e instalaciones eléctricas me había gustado, entonces bueno, quería indagar un poco más en esa área. Así que estos fueron los objetivos que plantearon mis tutores. Realizar medición de corrientes transitorias, por ejemplo, en el arranque de un motor, y hacer el acondicionamiento de elementos de laboratorio que están disponibles en el laboratorio de electrotecnia. Las actividades que realicé las voy a ir indicando acá. Por ejemplo, una de las primeras que realicé fue la medición con un analizador de calidad de energía. Y bueno, siempre teniendo en cuenta estos dos objetivos, es decir, bueno, medir corrientes transitorias y bueno, acondicionar los instrumentos que habían disponibles. Entonces, uno de los primeros instrumentos era este analizador de calidad de energía. El instrumento tiene un puerto de comunicación, entonces la idea era, bueno, conectarlo a la PC y ver qué información se le puede sacar. Así que este fue un banco de pruebas que armé. Acá tenemos un motor, tenemos un tablero para arrancarlo y acá está el instrumento. Esta PC que está acá es bastante viejita, pero era la PC que se podía usar para conectarse al instrumento porque el software necesitaba Windows 98, 95, así que por eso estaba esa PC. Pero bueno, ¿qué hacemos si queremos hoy conectarlo a nuestro notebook? La pantallita, lo ven, es eso nomás. Y bueno, se leen ahí algunos valores, o sea, prácticamente como se ve en la foto, como se ve. Así que el software que traía, bueno, solamente funciona en Windows 98 y se podían registrar valores. El manual indicaba que hacía mediciones, al menos 30 mediciones en un ciclo, en una señal de 50 Hz la mostraba 30 veces, o sea que podía servir como para registrar esas corrientes transitorias, pero aparentemente el instrumento o esas mediciones hace cuentas y solamente te entrega un resultado cada un segundo. Entonces, bueno, una máquina virtual para tratar de resolver este problema. El problema era qué versión de Windows más o menos actual podía utilizar y algo que se pueda replicar, o sea que si tienen que usar ese instrumento, que instalen una máquina virtual y puedan correr este programita, como ven la interfaz bien de esa época, y bueno,
me quedó una máquina virtual con Windows 8.1 de 32 bits, sí o sí tiene que ser ese. Y bueno, una configuración que hay que hacer en VirtualBox para permitir que se pueda, con una notebook moderna, corriendo Windows 10, 11, conectarme al instrumento y traer esos datos. Volviendo a lo de las mediciones transitorias de corriente, el instrumento no lo permitía, pero bueno, por lo menos también se cumplió el objetivo de acondicionar el instrumento a la actualidad y poder utilizarlo. Este instrumento es un instrumento, esto es como una anécdota, algo que pasó después, que está disponible en el laboratorio de mi trabajo y leyendo el manual lo mismo, se pide un Windows 95 o en adelante y bueno, un puerto de serie para conectar a la PC y se podían traer datos, pero bueno, lo mismo, o sea, no había una PC con Windows 95. Así que usé la misma máquina virtual que había usado para el instrumento que teníamos acá en el laboratorio y pude tomar esos mismos datos. Así que es una buena idea si tienen en algún momento que usar un instrumento que sepan que tiene muchos años, tratar de usarlo en una máquina virtual y bueno, un adaptador y tratar de utilizar el software original y a ver qué pasa. Otra de las actividades era realizar ensayos con unos variadores de velocidad que estaban en el laboratorio. Habían dos, uno que estaba instalado en un banco y no había mucha info, y otro nuevo en caja, así que ese en teoría se tenía que poder hacer un poco más de cosas. Y la idea es lo mismo, comandarlo desde la PC y adquirir datos. O sea, si se le conectaba un motor, tratar de sacar datos del arranque. Este era el variador que estaba instalado, era de la marca ABB, modelo SAMI MS. Lo primero que hice fue buscar en Google esto así, no había nada. Mirándolos, había un montón de borneras que no decían nada, solamente tenían números. Y por suerte había un manual que estaba fotocopiado y bueno, había por lo menos un diagrama de cómo se podía conectar, así que más o menos deduje cómo era la conexión y qué era lo que necesitaba como para hacer un comando remoto, pero desde el banco, no remoto de la PC. Acá se indica cuáles eran las señales que se podían usar para un comando con un bus de campo, pero el software no lo puede conseguir, así que no hubo manera de comandarlo de esa forma. Pero sí de forma manual. Entonces armé este panelcito que tiene un botón para darle marcha al motor, una perilla para ajustar la velocidad, un botón para detenerlo y un selector para indicar, para cambiar el sentido de giro. Así que también esto quedó armado y se pueden hacer experiencias, por ejemplo, medir, levantar alguna curva con un tacómetro, medir la velocidad y ver en la pantallita del instrumento, del variador, a qué velocidad estima el variador que está girando o qué tensión o a qué porcentaje y bueno, hacer algún tipo de experiencia con ese variador. Ya con el variador que era más nuevo, tenía toda la información disponible por el fabricante, así que lo que hice fue conectarlo con un adaptador de bus que se llamaba RC485 también, y una parte de software que se llama Modbus. Lo que pude hacer es con Python hacer un pequeño cuadernito de Jupyter en la que tenía que ejecutar algunas líneas como para comenzar la comunicación y después ya se podía implementar lo que sea. Por ejemplo, acá hacer una toma de datos de un registro que almacena el voltaje de la red y bueno, graficarlo. El problema es que esto solamente me daba 3 datos por segundo, así que también estaba lejos del objetivo. Pero bueno, por lo menos habían varias cosas para probar y que se podían hacer con el laboratorio con este variador también. Ahora, como les comenté, había un manual que si no estaba, ese instrumento no servía para nada. Entonces había que preservarlo de alguna manera y también ir registrando las cosas que iba haciendo.
así después otro alumno que quisiera hacer una PPS también en el laboratorio, tenía info o alguien en un proyecto final que quiera usar alguno de los instrumentos, tuviera un poco de ayuda. Entonces, en un servidor que tiene el departamento, instalé una wiki en la que fui recopilando toda la info que fui encontrando. Entonces, esta es la wiki. Es DokuWiki, que la instalación fue bastante sencilla. Y bueno, como Wikipedia tenemos secciones, artículos y bueno, hay un pequeño orden como para ir documentando todo. Y ahora, otra de las actividades fue en sí la medición de corrientes transitorias. Para esto fabriqué una bobina Rogowski y bueno, un circuito que permite utilizarla con un osciloscopio. Bueno, como les había comentado, hasta el momento los instrumentos que estaban disponibles aparentemente no me servían ninguno para registrar las corrientes impulsivas, corrientes de arranque en un motor. Así que lo último que me quedaba era bueno, usar un osciloscopio digital y capturar muestras, pero el tema es con qué transductor. Entonces yo me acordaba de que en instrumentos y mediciones el profesor había comentado que había una bobina, un transductor, que te permitía medir una corriente sin necesidad de cortar un cable y poner un shunt. Entonces se veía bueno y seguro para una práctica de laboratorio de querer medir qué corriente estaba circulando sin tener que estar cortando ningún cable, solamente atrapar un conductor, sonaba bien. Así que bueno, investigué un poco cómo era, si la podía fabricar y bueno, fabriqué una. Es a partir de un cable coaxil y un alambre delgado, esmaltado, hacer una serie de arrollados en ese conductor y cerrar ese lazo uniendo el exterior del cable coaxil, que es la malla, y digamos que el conductor central, que es el que está acá, hacer una bobina que se cierra en sí misma y continúa aislada. Esa bobina lo que mide es la derivada de la corriente. Entonces acá está el conductor, el que queremos medir la corriente, y acá está la bobina que se abre, entonces se cierra acá, o sea que no hay que cortar el conductor. Y estos serían los extremos de esa bobina. Como dije, era la derivada, entonces con un operacional en configuración integrador obtenemos la corriente. La corriente expresada en una tensión. Ya entonces con el osciloscopio y la punta de prueba para medir corriente, ya estaba en condiciones de medir corriente. Entonces en el camino fui haciendo distintas verificaciones. Por ejemplo, esta es una pinza comercial que te permite, por otro principio de funcionamiento, que es un sensor acá de efectos Hall, medir acá la corriente en este conductor. Y bueno, y acá estaba mi bobina, otro prototipo que está por ahí. Sale el cable blanco este acá y llega hasta esta placa, o si no lo salteaba y directamente lo conectaba al osciloscopio. Entonces, esto que está acá es una de las gráficas que obtuve a partir de los datos que me entregaba el osciloscopio. Lo llevé a un archivo CSV y lo grafiqué. Y esto es lo que se ve. Después a estos valores comenté que los podía integrar de forma analógica, o ya que tengo un osciloscopio digital y las muestras, integrarlo numéricamente. Era otra alternativa. Y fueron cosas que fui probando y bueno, cada una tiene sus ventajas, sus desventajas, pero también, o sea, algo simple, un elemento que se puede fabricar de forma rápida, se permite hacer un montón de actividades en el laboratorio y además reforzar, que era la parte que a mí por ahí me interesaba o de lo que yo, hay un poco más conocimiento
traía era de procesar estos datos digitalmente y digamos, juntar esas dos áreas, el área de electrotecnia y la parte del procesamiento de señal. Acá tengo una animación que hice también, a ver si arranca, de una de las mediciones para que sea interactiva, ¿sí? En online. Ahí está. A ver, apareció play. Y bueno, acá lo mismo, o sea, ya tenía los datos en la PC, así que ya podía hacer lo que sea. Entonces, con una herramienta de visualización, creé una animación de la medición en la que se puede, bueno, ver los puntos, hacer un zoom, mover el trazo, y como ven, había suficientes puntos como para hacer todo ese zoom. Así que esa curva lo que está representando es el arranque de ese mismo motor que les mostré en el principio, y en el que en los libros se ve que la corriente tiene 7 veces la corriente nominal en el arranque. Bueno, acá podría decir que la derivada de la corriente tiene unas 30 veces el valor de la corriente nominal, que es lo último que se ve ahí. ¿Se queda ahí? Esto que está acá era ya la corriente en estado estacionario. Y bueno, y este punto de acá era el máximo. Así que con esto fue lo que cumplí. Ay, ahora quedó. Volver a la transmisión. Parte de las actividades que tenía propuesta. Acá. Así que ese es un resumen de las actividades que realicé durante la práctica profesional. Lo que me olvidé de comentar eran los horarios y días para llegar a ese requisito. Lo hice de lunes a viernes, de 10 a 14 horas, desde el mes de marzo hasta junio. Con eso complementé las 200 horas que tiene el requisito. Y en las instancias de evaluación, por ejemplo, en la parte de los variadores de velocidad, mi tutor pidió hacer una presentación para que muestre de forma sintética lo que había estado viendo hasta el momento. Y luego en la parte de las mediciones de corriente transistoria hice un video informe mostrando cómo sería una experiencia de laboratorio. O sea, desde que tengan que ubicar todos los elementos de laboratorio en el banco y hacer la práctica. Eso quedó reflejado en un video que también está en la wiki, que bueno, la wiki es de uso interno del departamento. O sea, que se puede acceder solamente si estamos en la red de la uni. Así que con eso concluye mi presentación. Así que si tienen alguna pregunta. ¿Alguno quiere el micrófono? Bueno. Buenísimo, Dani. Muchísimas gracias. Ahora, antes de ir al break,